Muy bien, buenas tardes. En nombre de la Cátedra Laica, Universidad Nacional de La Plata, les damos la bienvenida a esta cuarta y última charla dentro del ciclo especial introductorio sobre el derecho japonés. El día de hoy tenemos la presentación de Gabriela Yoshihara, quien nos brindará su conferencia respecto de características generales del derecho japonés. Eh, Gabriela Yoshihara es graduada magíster en estudios japoneses por la Universidad de Zaragoza, abogada, eh, ay, Universidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, perdón, no tengo aquí el currículum. Gabriela, te invito a vos a presentarte, perdón. Es miembro del grupo de especialización en estudios japoneses de la Universidad de La Plata. Bueno, adelante. Muchas gracias, doctora Onaja. No, soy de Perdón. la Universidad Católica. Si no se me van a enojar los compañeros de la Universidad Católica, aquí de Buenos Aires. Bueno, para mí es un honor y un gran desafío hoy compartir con ustedes este tema. Sobre todo pido indulgencia a los historiadores que están conectados, porque vamos a hacer un vuelo de pájaro sobre la historia, casi que rapidísimo, sobre la historia del derecho japonés. Y también vamos a compartir algunos aspectos o instituciones del derecho japonés que considero que tienen mucha influencia cultural del pueblo japonés. Bueno, como siempre, que hoy sea una experiencia especial y única. Recordamos nuevamente, porque siempre hay que focalizar y ver el contexto de la extensión de nuestro país con la extensión de Japón, la cantidad de argentinos y la cantidad de japoneses en ese país que puede entrar casi en la provincia de Buenos Aires. Así que arrancamos. Miren, en una sola filmina vamos del 8000 antes de Cristo a 1868. Por eso les digo, sean indulgentes, por favor. ¿Pero por qué? Porque la idea es también focalizarnos en los aspectos de derecho o en los marcos jurídicos. eh, Hay algo muy importante que lo vamos a reiterar y es la historia del derecho jurídico en Japón. Lo podemos clasificar en antes de Meiji, pre-Meiji o luego de Meiji. Por eso, en la época antigua, como les decía, vamos a comentar algunos marcos institucionales. Bueno, como les decía, comenzamos con la época Jomon, 8000 antes de Cristo, donde no existía la escritura, las familias eran nómades y solamente caza, pesca y recolección. Jomon, dicen los historiadores, que proviene de la decoración que tenían las vasijas de arcilla que se realizaban con cuerdas. Luego está el periodo Yayoi, en donde ya dejan de ser nómades para comenzar a sentarse y a dedicarse al cultivo del arroz, tan tradicional en Japón, y también a utilizar el metal, no solamente para utensilios, sino también para defenderse. La próxima eh, es la época Yamato, que ya estamos después de Cristo, de 400 al 600 después de Cristo. Es una época en donde comienza la escritura y la filosofía en Japón. Es decir, la influencia de China, en ese momento lo que nosotros conocemos como Corea, lo que era China,
Es muy importante en esta época en Japón y la dinastía Yamato o Estado Yamato ya comienza a mm, instalar este concepto de wa, que nosotros lo conocemos como armonía, pero a nivel de Estado ya se puede traducir este wa o armonía como la paz pública que obedece a las normas. De China, Japón recibe una herencia de mucha burocracia administrativa de lo que es la corte o las dinastías chinas. Y es así que comienza a tener los primeros marcos constitucionales, que es el año 603, se lo conoce como el sistema de 12 dangos o la constitución de 17 artículos, pero que en realidad lo que hacían estos instrumentos eran regular el estado burocrático y centralizado en el tenno o emperador. La figura del tenno ya tiene mucha fuerza. Luego, siguiendo al periodo Nara, ya el tenno, el emperador, tiene una connotación celestial, porque desciende de la diosa Amaterasu. Y el estado cortesano es muy, muy fuerte. Aquí es lo que se conoce como estado Ritsuryo. Ritsu evoca o significa temas penales, derecho penal, y ryo, si bien en la traducción dicen derecho administrativo, también incluye a aspectos del derecho civil. Estas leyes en esta época son el primer ejemplo del derecho codificado. En realidad son códigos gubernamentales. Pensemos que seguimos con la influencia de la cultura china. eh, los ciudadanos todavía en esa época no tenían derechos, todo giraba en torno al emperador. Eh, Incluso ya en esta época eh, había impuestos sobre los arrozales, era una manera de recaudación. Luego, eh, el centro de Nara se traslada o pasa a estar en Kioto en la época Heian. Esta es la época donde está el esplendor de la corte. Seguramente muchos especialistas en literatura saben que durante esta época eh, nació Genji Monogatari, o la leyenda de Genji, con 54 capítulos. Tengo que reconocer que no llegué a leer los 54. Aunque en el máster nos hicieron leer los 54, no llegué a leerlos con profundidad los 54. Y es una época en donde el PEN no detenta tanto poder, pero sí hay un sistema cortesano muy fuerte y comienza a aparecer una aristocracia de origen militar. El código, cuando comienzan las figuras del poder militar, se denomina gobierno militar o Bakufu. Pasamos a la época Kamakura o Ashikaga. Es la época de los samuráis. El samurái, que todos conocemos que es el guerrero, que se pone al servicio de un señor. Samurái o el que sirve, no se traduce, se pone bajo las órdenes de un daimyo, que es el jefe local, que a su vez obedecen al shogun o jefe militar. Es la época feudal. Comienza
ahí a tener, a, mm, a tener una suerte de código, pero que en realidad tiene normas consuetudinarias de derecho privado. Y lo que se comienza a fortalecer, porque hay muchas peleas y vacío del poder, recordemos que el Tenno queda como un poder simbólico, pero no tenía poder real. De facto, el poder real lo detectaban los shogunes o jefes militares. Entonces, comienzan a robustecerse también las leyes locales que dictan los diferentes shogunes. Es una época en donde hay mucha inestabilidad política porque cada shogun quiere tener poder, preeminencia sobre otros. Luego seguimos con la época Edo, que es la denominación en esa época, que es la actual Tokio, en donde nos encontramos con un país con mucha presencia militar, con muchas luchas intestinas, que en 1600, en 1600, el shogun Tokugawa logra cierta pacificación. Si bien logra esta pacificación, lo que provoca también son casi 260 años de aislamiento internacional o sakoku. Sakoku es país encadenado, en donde Japón no tiene ningún contacto con el extranjero, salvo algunos comerciantes portugueses muy aislados, pero no tiene contacto con las potencias extranjeras. Es una época de castas, bien, donde, como les comentaba también, el poder era bicéfalo. Estaba el tenno en forma simbólica, donde sí hay cierta reverencia, pero no tenía poder real, y el shogun o poder militar. A su vez estaban los feudos o han, que luego pasan a ser las provincias actuales, los ken, bajo la órbita de los daimios, que luego serán los gobernadores de las provincias. Y como les decía, es un momento de aislamiento total. En la época militar también existe en el siglo XIII, hay una anécdota, pero que en realidad está basada en un hecho histórico. Eh, Japón fue asediada por la flota mongol en Kyushu y un fuerte viento impidió esta invasión. Este hecho histórico, ayudado por un fenómeno meteorológico natural, dio origen al concepto de lo que hoy conocemos como kamikaze, que es el viento divino. Viene de esta época, de la época del siglo XIII. Y como les comentaba, el derecho japonés lo dividimos en pre-Meiji, donde hay leyes, pero no en forma orgánica, no hay códigos estructurados, sino son simples marcos constitucionales con un emperador central. Eh, Llegamos a el debilitamiento del poder militar y la aparición de una figura
muy importante que marcó el cambio de rumbo en Japón. En 1868 asume el emperador Mutsuhito, que adopta el nombre de Meiji. En ese momento, este emperador realiza una serie de reformas muy profundas en el gobierno en el país y pretende tener bajo su mando el poder militar y el poder político. Mutsuhito asumió con 15 años. Imaginen un adolescente de 15 años y reinó durante 45 años. Dentro de sus medidas, una de las medidas fue abolir el shogunado, tratar de dividir el poder militar que habían adquirido los shogunes en épocas anteriores. Pero ¿qué ocurre? En paralelo, mientras está reinando el emperador Meiji, recordemos que tuvieron 265 años de aislamiento, las potencias extranjeras querían comerciar con Japón. Es así que en 1854 Estados Unidos logra llegar, el comandante Perry logra llegar a Japón y con una cierta demostración de poderío naval, presiona para que Japón firme la Convención de Kanagawa. ¿Qué ocurría? Logra Perry que Japón abra los puertos de Nagasaki, de Shimoda, que está en Shizuoka, y de Hakodate, que está en Hokkaido. Y de esa manera comienza a abrirse a las naciones extranjeras. Es decir, que Estados Unidos es el primer país con el que tiene relación formal. Luego, esto se formaliza en 1858 con el Tratado de Paz y Amistad, en donde ya Estados Unidos además avanza un paso más, y es que envía cónsules. Y no solo eso, sino que impone la extraterritorialidad de la ley. Es decir, los japoneses, en caso de conflicto, serán juzgados por leyes japonesas, sin embargo, los norteamericanos serán juzgados por las leyes de origen. Luego de este tratado vienen atrás otras potencias de Occidente que basados en el principio de la nación más favorecida o de la cláusula más favorecida, también firman tratados con esta desigualdad para Japón. Entonces firman tratados en los años sucesivos con Holanda, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Estos tratados, los tratados con las 5 potencias, también se los llama tratados Ansei, se los conoce y se los caracteriza como tratados desiguales. Se abren al mundo occidental, sin embargo, en un pie de desigualdad para Japón. ¿Y qué ocurría? Las potencias occidentales consideraban que Japón no tenía un sistema jurídico adecuado ni organizado para juzgar, en el supuesto caso de que hubiera algún incidente o delito, no tenía un sistema jurídico adecuado como para juzgar a sus nacionales. Entonces, por eso les imponían la extraterritorialidad de la ley.
En la época de la restauración Meiji, seguramente ustedes, los especialistas en literatura, han, eh, han leído al famoso Botchan de la literatura de Natsume Soseki. Se los recomiendo a quienes no lo hicieron. Es, bueno, es una novela, sin embargo, traduce muy bien qué ocurre con Japón que se abre al occidente y los cambios. Es una de las obras más famosas, incluso la leen en los colegios japoneses. Hasta también está escrita, no solamente es una novela, el libro, sin embargo también es muy divertida la versión en anime, en manga, anime y en manga. Y también hay películas, o sea que es una obra de literatura muy especial. Entonces, retomando, estamos con los tratados desiguales. Y ahora ya volvemos sobre esta filmina, pero quería también compartir con ustedes, abrimos una ventanita para la relación con nuestro país. En 1854 comienza el primero con Estados Unidos, con las grandes potencias, pero Japón también comienza a salir y tiene interés en Argentina. Argentina, el Tratado de Argentina, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, se firmó en 1898 bajo la presidencia de Uriburu y fue luego de México, de Brasil y de Perú. Pero ya estos tratados con nuestro país no tienen la cláusula de extraterritorialidad de la ley, sino que ya estamos en un plano de igualdad. Bueno, nuestros países en el año 2016 se calificaron mutuamente como socios estratégicos y lo más actual que tenemos y aún pendiente son estos dos últimos tratados, el de Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones y el Convenio para la Eliminación de la Doble Tributación, que aún ya están aprobados por el gobierno japonés, pero sin embargo aún están en nuestro Senado y no se aprobaron, porque los tratados internacionales, para que tengan vigencia y validez, deben estar aprobados también por ambos poderes legislativos. Eso era una ventanita para nuestra relación bilateral. Volvemos nuevamente a los tratados desiguales y a raíz de esta situación que ponía en desventaja a Japón, se encargan, vieron la necesidad de ir a estudiar, salir al exterior para estudiar otros sistemas. Entonces comienza un profundo intercambio entre Japón, eh, Estados Unidos, Europa. Es así que en 1871 se envía una misión especial llamada Iwakura. Uno de los embajadores es Tomomi Iwakura, de ahí toma su nombre, que es el que está sentado con vestimenta oriental, ahí en el medio, y lleva esta misión en 1871 varios expertos. Algunos libros hablan de 100, otros hablan de 50 expertos. Lo cierto es que van con no solamente juristas, sino expertos en artes occidentales, estudiosos de idiomas y de cultura occidental. ¿Cuáles eran
el objetivo de esta misión. Número uno es tratar de negociar, esa era la prioridad, tratar de negociar la desigualdad de los tratados ANSEI. Y número dos, era aprender, estudiar, analizar e investigar los sistemas jurídicos y políticos de Occidente. Porque Japón comprendió que debía renovarse y abrirse a lo que era el mundo tan desconocido para ellos. Es por eso que estos expertos, miren qué importantes que son para el pueblo japonés, que estuvieron también en los billetes. Tomomi Iwakura estuvo en el billete de 500, aunque su nombre dio mención a la conocida misión Iwakura, el de 1000 yenes lo tuvo también Hirobumi Ito. Hirobumi Ito, como lo ven ahí, es una persona que fue fundamental para la constitución Meiji. En la figura de abajo, lo que les quería compartir es que hay un instituto en Kioto, en Chibunken, que está haciendo, creo que todavía no ha terminado, pero está haciendo un manga sobre la misión Iwakura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había algunos temas que cuando son complicados de entender o no tiene tanto interés para las generaciones jóvenes, el gobierno o las diferentes institutos de investigación acuden al manga para poder llegar a ellos? Entonces, eh, están realizando este manga sobre misión Iwakura. Eh, esta misión Iwakura en manga nos lo comunicó el doctor Kazuhiro Taki, que estuvo hace muy poco tiempo, creo que el año pasado, aquí por la Argentina, invitado por JICA, promocionando justamente la importancia de Hirobumi Ito. Incluso él es autor de un libro sobre la biografía de esta persona. Luego les vamos a compartir el link para que puedan escucharlo, porque él habla que Hirobumi Ito era muy sencillo, un agricultor que fue adoptado por un samurái y llegó a lo más alto, porque no solamente fue parte de la misión Iwakura, sino que fue uno de los privilegiados para poder estudiar en el exterior, e incluso llegó a ser primer ministro en varias oportunidades de Japón. Ahí está Hirobumi Ito. Se lo conoce como el padre de la Constitución Meiji. En 1889, luego de haber investigado la misión Iwakura durante 2 años, uno de sus viajes tardó, duró 2 años en el exterior. Fueron conscientes en Japón de que era necesario tener una verdadera constitución, no leyes locales o sin tener un orden orgánico, sino una constitución que le diera un marco para poder estar en pie de igualdad con los países occidentales. Sin embargo, hay algunos doctrinarios que consideran que esta constitución, cuya figura principal es el emperador, y que esta constitución, si bien tiene la división de poderes, porque tiene un poder
ejecutivo, entre comillas, administrativo, un poder judicial y un poder legislativo, la dieta imperial, todo depende del emperador Otenno. Como dice ahí, por gracia del emperador, y el pueblo en sí no tenía, si tenía derechos era todo a través del emperador que otorgaba esos derechos. Sin embargo, sí había un respeto espiritual porque consideraban que el Tenno descendía de los dioses. Esta constitución tiene la característica de tener una soberanía imperial. En la práctica funcionaba como un gobierno constitucional, tripartito, con tres poderes, pero la figura del emperador y que esta constitución es la que rigió Japón hasta 1947, o sea que fue un instrumento jurídico muy importante que le dio a Japón la fortaleza para salir adelante y y llevar esta actualización u occidentalización de sus derechos, sus instituciones. Mm, O sea, que esta constitución le dio, de que volvemos atrás, esta constitución le dio la legitimidad al Tenno que no tenía en la época del shogunato. Em, la verdad que poniendo en contexto la misión Iwakura y la misión de tantos estudiosos japoneses que fueron a Occidente, pensemos que no existían diccionarios, no existía Google Translate, no existía ninguna herramienta, eh, de manera que eh, estos estudiosos y expertos japoneses tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para poder comprender los sistemas que eran desconocidos para ellos e incluso hasta generar nuevos conceptos en japonés que no existían, porque derechos individuales no existían antes con los shogunes. Eh, esta obra de traducción de leyes occidentales tuvo influencia de Francia, del sistema alemán y del sistema inglés, y también hay algo de derecho americano. Esta obra, este trabajo titánico que realizaron los traductores de esa época, lo que sirvió fue que se exportaron a Asia muchos conceptos jurídicos nuevos que también para Asia eran desconocidos, como por ejemplo los países de la órbita de los ideogramas o de los kanjis, como por ejemplo para China también eh, y para Corea. Estos países han tomado muchos conceptos jurídicos de las traducciones que realizaron los expertos japoneses con la misión Iwakura. Y así es que no solamente eh, fueron los japoneses a Occidente, sino también que vinieron eh, profesores extranjeros a Japón para capacitar y para explicar, sobre todo también para traducir. Imaginen que la constitución de Meiji, como les decía, estuvo vigente hasta 1947, en donde se reforma la constitución. Y en realidad se habla de que es una constitución, la de 1947, luego de la Guerra Mundial, que es una constitución impuesta, casi una traducción del borrador de Estados Unidos con los principios de MacArthur. No es que fue una creación total del pueblo japonés. El borrador de MacArthur. Es la constitución actual
con vigencia desde el 3 de mayo de 1947, Constitución Oquempo, tiene 3 principios generales, como la soberanía popular. El emperador ya no es Dios, sino que la soberanía reside en el pueblo, que es un símbolo del Estado, el emperador. El pacifismo, como ya todos saben, el famoso artículo 9, para no tener fuerzas armadas. Sin embargo, bueno, ya sabemos, igual no es el tema de hoy, que Japón a nivel militar tiene un presupuesto altísimo en las fuerzas de autodefensa. Y sí tiene una marcada importancia en lo que es la protección de los derechos humanos. Las fuentes de derecho japonés, y como digo yo, lo que más sorprende es que no sorprende, porque es un derecho codificado con influencias europeas, tanto sistema francés como sistema alemán. También es un sistema mixto, porque tiene también algunos tintes de derecho anglosajón, y se basa en 6 leyes básicas Oropo, que es la Constitución que comentamos, que es el Código Civil, el Código Penal. Sí, les menciono los años, por supuesto, todos han sufrido modificaciones hasta nuestros días, pero son los códigos vigentes, el Código de Comercio y los de procedimiento. Y a su vez, como fuente del derecho, está la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. El Código Civil, haciendo historia sobre el aislamiento que tuvo Japón en esos 200 años, más de 200 años, eh, ante la necesidad de realizar, de tener un ordenamiento, se le encargó a este jurista francés que realizara un código civil, que organizara un código civil. Sin embargo, no entró en vigencia. Juristas japoneses estaban en contra de esta versión traducida por Boissenat de Fontarabie, que tenía su fuente en el Código de Napoleón. Consideraban que la orientación de ese código eh, no estaba en armonía con el sistema japonés, que provenía de un sistema cristiano, y por eso postergaron un poco la entrada en vigencia de este código, que finalmente nunca llegó a tener vigencia, porque lo volvieron si bien la excusa era revisar el código con este tinte francés, rehicieron el Código Civil con un modelo muy similar al alemán. Lo llamativo, uno de los redactores, dice que el Código Civil es una obra de derecho comparado porque tiene escuelas variadísimas, francesa, alemana, angloamericana, como he mencionado. También han descubierto que tiene influencias de Argentina, del Código de Vélez, de 1871. Eso sí me llamó mucho la atención, que se haya descubierto que cuando los especialistas estaban redactando el Código Civil japonés, hayan descubierto que habían consultado con el código nuestro de Vélez. Sin embargo, el Código Civil en sus inicios
prevalecía el espíritu samurái en cuanto a lo que es familia y sucesiones. Y luego lo vamos a ver por qué. Sé que entre los asistentes hay varios colegas, así que me gustaría comentarles que yo considero que tiene influencia cultural bastante arraigada japonesa, el sistema de los abogados. Abogados en japonés se dice bengoshi, y tenemos, que a mí me sorprendió cuando estuve en Japón, eh, que se dirigen a los abogados como sensei. Ustedes saben que sensei es maestro. Y tiene como objetivo el abogado proteger los derechos humanos, y eso está especificado en la página de la Federación de Abogados de Japón, proteger los derechos humanos y asegurar la justicia social. Con lo cual, dicen que sus actividades principales es representar, asesorar y aconsejar. Algo características que generalmente no están muy asociadas a los japoneses, perdón, a los abogados occidentales, que en general somos más de confrontar y hacer juicio. ¿Por qué? Porque el ingrediente de la cultura de la no confrontación, de la armonía, ese wa, traducido en una paz social pública, se nota mucho también en esta área del derecho. Eh, para poder ser abogado, se inicia con una escuela de leyes, donde obtienen el título de licenciado en Derecho. No todos los licenciados en Derecho terminan siendo abogados, como en otras partes del mundo ocurre, tienen el Bar Examination, un examen nacional, el Shihoshiken, que es muy, pero muy complicado. Miren, aprobó en el año 2013, aprobó solo el 26%. Eh, es un examen que pueden repetirlo hasta 3 veces. Una de las últimas reformas que me llamó la atención antes de ir bueno, relacionado con el examen, el Shihoshiken, es que también admiten que puedan dar este examen incluso postulantes que no hayan ido a escuela de leyes. Siempre que pasen el examen, se los admite. Yo la verdad que hasta ahora no he conocido a ningún abogado que no haya egresado de la escuela de leyes, pero la posibilidad existe. Y luego tiene un entrenamiento práctico en el Instituto de la Corte, de Entrenamiento Legal e Investigación de la Corte Suprema. Imaginen la diferencia, porque eso digo, ¿por qué hay tan pocos abogados en Japón? ¿Y por qué son considerados sensei o maestros? Porque para llegar a un abogado tiene que ser un conflicto bastante complicado para que lo resuelva. Además que los servicios legales de un abogado en Japón son muy, muy caros. Arriba las poblaciones y abajo la cantidad de abogados. Imaginen, esto es del 2022. La de la Federación, en Argentina, la Federación de Colegios de Abogados es más o menos un estimado porque no hay, digamos, estadísticas oficiales, pero se estima que somos 126.000. Lo que tiene la Federación de los diferentes colegios de abogados de Japón es que luego les vamos a compartir el sitio oficial, es que tienen todos los años realizan un white paper o resumen o informe sobre novedades y estadísticas muy confiables sobre la actividad.
Fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial. El pin que caracteriza a los abogados es ese que está a la izquierda, que está compuesto por un girasol que representa la justicia y la libertad, y adentro una balanza que implica la imparcialidad y la equidad. Los honorarios están desregulados desde el año 2004, el 60% son profesionales independientes, porque bueno, también en esta federación están los in-house, los abogados que están en corporaciones, y más o menos tienen que pagar esa cifra como por mes por abogado para ser parte de esta federación. Ahora, los abogados extranjeros, como lo comentó Alberto Matsumoto, también podrían ejercer en Japón, pero tienen estas características, tienen estos requisitos, que en general tienen un ámbito de actuación un poco más acotado, relacionado con el país de origen. En general, la mayoría son de Estados Unidos, de Reino Unido, de Nueva Zelanda, de China, y en el año 2022 solamente hay 455, o sea que no hay muchos. En el lado izquierdo superior les presento a la mascota, que se llama Jaff. Bueno, su nombre no es tampoco está relacionado con las siglas de la Japan Federation of Bar Association. Es simpático. Y también lo incluyen mucho en la explicación, en los videos o en los folletos para asesorar al público en general, para hacerlo un poco más amigable. Ahora, de estos 44.000 abogados en todo Japón, aún el 80% son hombres y el 20% mujeres. O sea que si bien las mujeres están avanzando, a ver que tengo aquí las estadísticas, que si bien las mujeres están avanzando, todavía son minoría. Y también no solo en la profesión, sino también en las fiscalías y en los juzgados como juezas. Porque luego de ser licenciados en Derecho, también para ser fiscales o jueces, necesitan especializarse, tener determinada capacitación técnica y aprobación. Como hemos comentado también, además de los abogados o bengoshi, existen estos otros profesionales del derecho ya más especializados en determinadas áreas puntuales, que uno puede acudir sin tener que ir al sensei, que en general tiene altísimos honorarios. Como les decía, no solamente la influencia es en la profesión, dada la exigua cantidad de profesionales, de abogados que hay en Japón en proporción a la población, sino que a través de la historia de Japón han quedado algunos institutos jurídicos que vienen de la cultura japonesa. Por ejemplo, por esa característica de ser un pueblo que no confronta y que le gusta solucionar en forma amigable los conflictos, el divorcio, tanto los casamientos como los divorcios, se pueden realizar en sede administrativa. En Argentina hay algunos proyectos, pero todavía no han tenido este avance. Tanto el casamiento como los divorcios, si no hay conflictos,
se pueden realizar en forma administrativa sin ningún inconveniente. Como resabio de las épocas también feudales está la adopción por mayores. ¿Por qué? Por la importancia que tienen los hombres en la familia. Por eso existe la adopción de mayores. El caso más típico es el yerno adoptado por los suegros, para que continúe con la tradición. No es algo que sea común en nuestro sistema. Lo mismo el sistema del COSEQui, que lo explicó el doctor Fernando Villaseñor, todavía continúa en nuestros días, y que el jefe de familia tenga a su cargo o reciba los ritos funerarios. Otro instituto muy especial, como muchos habrán experimentado en Japón, hay muchos onsen o aguas termales, dado sus características geográficas y orográficas. Entonces, este fenómeno natural, esta característica natural, tiene una regulación muy minuciosa sobre los onsen, las aguas termales, su administración y la propiedad. Y respecto al medio ambiente, Japón es el primer país en 1970 que determinó a través de esa ley 472 el delito de contaminación. Bueno, esta ley surgió por inconvenientes o desastres naturales al medio ambiente, y bueno, al final la realidad empujó a que la ley existiera, pero Japón es el primer país que determina un delito de contaminación medioambiental. Curioso es que tienen también una ley de prevención de suicidios. O sea, se escucha de Japón que hay una alta tasa de suicidios. Sin embargo, está la ley. El marco jurídico está. Sobre todo es la prevención. No se ve plasmado en la práctica, mucho en la práctica, pero el marco jurídico está. Lo mismo, ley de seguros por terremotos, en donde no solamente intervienen compañías privadas, aseguradoras, sino también es un coseguro con el Estado, dadas las características del país. Y como es de esperar, un país que no le gusta confrontar y no tiene alta litigiosidad, tiene muy desarrollados los métodos alternativos de resolución de disputas. En el año 1989 tuve la oportunidad de estar en Japón con estudios de posgrado. Ahora me dedico al derecho comercial, pero en ese momento me interesaba mucho el derecho de familia, y recuerdo que estuve investigando sobre los métodos de conciliación en conflictos familiares, cuando en esos momentos nosotros todavía no teníamos. Muchos conflictos familiares terminan resolviéndose, encontrando la solución en conciliación y en mediación, ¿no? Fenómeno que luego se extendió a nivel mundial. No quiere decir que ellos sean los que lo iniciaron, sino que hay una arraigada costumbre de resolver primero las disputas mediante estos métodos, o arbitraje, o conciliación, o mediación, antes que iniciar un juicio. Sobre el tema de propiedad intelectual, bueno, eso ya lo habíamos comentado, que tienen una estrategia nacional eh, que es transversal, vertical y transversal
a todo el país para valorar sus activos intangibles y poder competir, sobre todo, poder competir con otras potencias occidentales. Aquí estaba lo de la ley de seguro de terremotos, un poquito más de información. Es una cobertura conjunta entre el gobierno nacional, las compañías y la reaseguradora. Cubre daños y perjuicios por incendios, derrumbamientos, sepultamientos, erupciones por movimientos sísmicos, erupciones volcánicas o tsunamis. Ahí habla de las sumas máximas. Quedo a disposición para las preguntas que quieran realizar. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Muy interesante presentación. Ahí, perfecto, vamos a ver. Bueno, abrimos entonces la sesión de preguntas. Adelante, los que tengan interés en hacer consultas. Buenas tardes a todos. Adelante. Doctora Yoshihara, me toma Y Leonor. mucho interés porque soy abogada también civil. ¿Qué métodos, más allá, ¿no? de la conciliación y, vamos a decir, y la mediación en las disputas, ¿qué, qué elementos se tienen preeminencia para protegerse? Si es el tema de los hijos, de los bienes, ¿qué es lo que ponen en primer lugar en Japón? Más que nada buscan el bienestar de la familia con los hijos más que los bienes, pero estamos en los tiempos que estamos, con lo cual, si bien se busca la armonía familiar, eh, a ver, hasta no hace mucho había diferencias entre los hijos concebidos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Ahora todos están en un pie de igualdad. Digamos, hasta no hace mucho también había serios conflictos familiares con el tema de las herencias, porque había mayorazgo. Ahora no. Eh, pero, por ejemplo, no sé, Leonor, si has tenido conocimiento, pero yo tengo casos cercanos de que aún hoy, aunque la ley en Japón protege a todos por igual, en algunas familias Nikkei, eh, la figura del mayorazgo, hijo varón, es Sí, muy fuerte y las herederas, sobre todo mujeres, no les bueno, corresponde. como que renuncian a su parte para que el hijo mayor tenga la mayor cantidad de bienes. Ahí sí es una fuerte y marcada influencia cultural, aunque en el código están todos en un pie de igualdad. Y entonces, en ese caso, no van a conflicto igual. Porque me refiero, ¿no? Si Nissan No, fuera la hija mujer, no el hijo varón. bueno, tengo casos No va, cercanos, no puedo dar nombres, pero hasta yo incluso no lo podía comprender, digamos, como abogada, yo no podía entender a los hijos que habían quedado y que las hijas renunciaban a favor de su hermano. Digo, pero no, pero les corresponde a todos por igual. Sin embargo, en ese sentido, pero no hubo conflictos. en No hubo algún momento, conflictos y renunciaron. Ahora, también hay familias en donde dicen, no, por ley a mí me corresponde a todos y por igual, ¿eh? A todos por igual en y algún lo momento hacen. fui consejera y me explicaban esto, ¿no? Entonces yo asumía que todos los hijos son iguales, aparte si ya no había los hijos extramatrimoniales, matrimoniales, y hijos son hijos, hacía mucho hincapié que
fuera la hija mujer, hasta en los ritos funerarios, en Okinawa especialmente con el Butsudan y todo eso, Sí, no podía hasta hacer el rito la hija mujer. Y entonces tuvimos muchas charlas dentro de la colectividad de que justamente la hija mujer a lo mejor le da más preeminencia que la nuera, que no entiende o que es de otra prefectura y no conoce los ritos. Y sí la hija mujer, que vamos a decir lo mamó desde niña, ¿verdad? Entonces, era como decir, ¿lograste? un presagio de mala suerte. Entonces yo, por ejemplo, decían eso, me decían eso. Yo era un joven rebelde y dije, no, voy a cambiar eso, porque mi hermano era soltero, mi hermano mayor soltero, yo era la hija mujer casada, y entonces mis padres, yo quisiera, no mis abuelos, estuvieran en mi casa porque conocía de lleno los rituales cerca de mis padres. Entonces era como algo inaudito para mí que la nuera, la esposa de mi hermano, que es de otro, que ella es de Sapporo, no conocía los ritos y ella Claro. lo dejaba como tirado. Entonces me decían, vas a tener mucha mala suerte, va a morir un hijo, me asustaban tanto Wow. para que yo desistiera. Y dije, bueno, pero son mis padres. Entonces es muy difícil. Por eso tenía mucho interés desde el punto de vista legal, qué medidas Legal, o qué principios. legalmente todos están en un pie de igualdad y todos deberían tener su parte equitativa. Sin Porque ni embargo, siquiera hablaba de bienes materiales, hablaba de un rito como es el Butsudan de mis padres. No sí, sé, no pero sin parece. embargo es muy fuerte la costumbre del hijo mayor varón, ¿no? De que continúe. Y en el caso que no haya hijos mayores, por eso también se adoptan a los yernos. Claro, O claro, sea, claro. existe la adopción por mayores por los yernos. Entonces, para que continúen con ese legado, Aparte ¿no? tenemos otro problema que es la segunda pregunta. Nuestro sistema judicial con la creación de los tribunales de familia, en un mismo tema, o sea, se separan, ¿no es cierto? El divorcio corre por un expediente, el alimento es por otro expediente, vamos a decir, lo que se dice la custodia compartida o no compartida por otro expediente, las visitas por otro. Y entonces los consejeros están como locos porque en cada lugar se habla de cosas diferentes. Entonces, yo trabajé en el Juzgado Civil Comercial número 6 de Morón y tratábamos que nos tocara el mismo consejero, el mismo litigio, para que tuviéramos enteramente, junto con el asesor de menores, una custodia mucho más profunda de los hijos en especial, ¿no? Claro. Porque había falsas denuncias, ¿no es cierto? Especialmente en la época de pandemia, hubo muchas falsas denuncias para haber impedimento de contacto con los hijos. Entonces era muy importante estar muy firmes en esa situación con lo que es el asesor de menores, vamos a decir, con los peritos, porque los perjudicados eran los menores Sí, realmente, más allá de los padres que pueden conciliar y arreglar, somos adultos, pero los niños extrañaban a sus padres, a sus madres. Además de perder a lo mejor al papá o a la mamá, pierden a los abuelos, a los tíos, se disgrega la familia. Entonces es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Entonces yo decía, en Japón, si concilian todo, ¿cómo resuelven esa parte? bueno, justamente yo creo que ahí es donde está la influencia cultural, en donde tratan de que el conflicto desaparezca. Como sea, tratan de que el conflicto desaparezca, cosa que nosotros en Occidente nos cuesta ceder para poder encontrar esa armonía general. A mí una de las cosas también que me llamó la atención
es que los mediadores no necesariamente son abogados, sino que son personas eh, sí consideradas gentes de buen saber y entender, respetadas en la comunidad y que les dan cierta capacitación, pero no necesariamente son abogados, para poder resolverlo. De todas maneras, cuando no hay acuerdo, por supuesto, terminan en el Poder Judicial, ¿no? Bajo la órbita de un juez, no es que hacen lo que quieren. Muy Muchas bien, gracias, me quedaba esa. perfecto, Debiera muy haber más bien. mujeres en el Poder Judicial, Debiera haber Sí, más mujeres, es porque verdad, pero bueno. entenderían este aspecto, entenderían, las mujeres somos conciliadoras de por sí y siempre protegiendo a los menores, la educación, ¿no? El bienestar de ellos. bueno, Debía haber, permitirse más mujeres. muy bien. Y, sí, muy bien, Sí, perdón. Iván Gatti levantó la mano si quiere abrir su micrófono y hacer su pregunta. Iván. Muchas gracias, doctora Banaja. Sí, tenía una sola pregunta para la doctora Yehara, que era, en mi caso particular, yo me dedico al derecho comercial como contract manager, más Ujú. que nada para contratos internacionales y demás, por lo que mi pregunta más focalizada es, Ah, ¿qué tan limitante es el ser extranjero a la hora de poder ejercer la profesión, no desde el ámbito del litigio, sino más bien esto, desde el ámbito de, el asesorar. derecho, sí, de asesoramiento, tanto in-house como externo? Si eso es un problema o si solamente, o si por estas restricciones tiene que estar limitado solo al país de origen. Por ejemplo, yo estoy muy familiarizado con el derecho americano, en mi caso, y también Derecho no entendí, ¿cómo? con el derecho norteamericano y también Ajá. con el derecho, obviamente, argentino, porque me residí aquí y ejercí la profesión aquí hasta el día de hoy, y también con algunos institutos del derecho japonés. Por lo que quería preguntar si es difícil hacer la validación o cuáles son los requisitos que se suelen pedir para este tipo de cosas. Mira, yo lo que te recomiendo, porque está en más extenso, más allá de lo que, del resumen que puse en la filmina, es que en el link que vamos a compartir, eh, investigues la cantidad de requisitos que hay para los Gaiko Kujimu Bengoshi, o sea, los abogados extranjeros que quieren ejercer. Muy No quiero desalentarte, pero si al año 2022 había solo 455 inscriptos en la federación, es difícil. No te voy a decir, no es No, tan eso fácil, me no es imagino que tan lo es. fácil como que tenés que probar, además que tenés que residir. ¿Vos estás en Japón ahora? No, ahora no, pero con varios colegas, de hecho, tenemos muchos vínculos con empresas de allá y estamos viendo si no Sí, podemos sí. hacer operaciones allí también. Y la Bueno, última, entonces, sí, fíjate que también tenés que residir para poder estar inscripto como abogado reconocido, o sea, abogado extranjero oficial tenés que tener reconocido por la residencia. federación. Si luego yo estimo que vos podés asesorar y la empresa te lo admite, pero como no tenés la inscripción oficial, no sé hasta dónde ese dictamen puede ser Claro, tan conducente para la empresa, ¿no? O sea, yo creo que si entre alguien que tiene esa licencia y quien no la tiene, sí tiene más peso que el que la tiene, tiene los requisitos. sí, Y la sí, última sí, pregunta en somos relación a esto poquitos. sería, Sí. justamente, dado que está esta cultura de la no confrontación y demás, hay- o se suelen incluir cláusulas más específicas para evitar llegar a un litigio. Por ejemplo, sé que es muy común en contratos comerciales y más en los que son entre empresas definir modos de arbitraje, pero si además de los arbitrajes, de las mediaciones, se existen otros métodos alternativos que sean comunes incluir en contrataciones allí. Eh, en general, en los contratos comerciales, con las cláusulas de arbitraje es suficiente, digamos, pero nunca va a faltar en ningún contrato algún método de resolución alternativa. O sea, lo que menos quieren es el tema de la confrontación. Entonces,
en ese sentido, con el Vamos. arbitraje Ah, es suficiente. muchísimas Suerte, gracias. suerte, suerte para la licencia, ¿eh? はい、頑張ります。Ay, ganbatte kudasai. ありがとうございまし Hay, た。 muy bien, gracias. Ah, Elizabeth, perdón, porque hay mucha, sí. Perdón, ahora adelante. voy con Elizabeth. Hay mucha, la información está toda en inglés en la federación. La verdad que tiene Bien. mucha información y muy actualizada. Eso es lo bueno, ¿no? Digo, hay que confiar Gracias. en los sitios oficiales japoneses, sí. Lo haré. Muchísimas gracias. En serio. No, de nada. Elizabeth, Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde México. Qué gusto poder, nunca gusto. había tenido como este acercamiento al tema del derecho japonés. Me parece maravilloso. Yo soy psicóloga, de entrada, yo no soy abogada. Justamente estoy estudiando psicología jurídica. Entonces, aquí va mi pregunta. Quiero ver A si ver, si le estoy planteando bien. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis en relación con la yakuza. He encontrado alguna información, bueno, bastante información en el tema cultural, ¿no? Pero en cuestiones legales, pues sí es como muy poco lo que he encontrado. Entonces quisiera preguntarle, ¿qué tan común es que haya abogados llevando este tipo de casos? Es decir, este tema, porque hasta donde sé, pues es todavía como un tabú hablar de estos temas abiertamente en Japón, ¿no? Entonces, bueno, que también eso es lo que me ha llevado a que sea como tan escasa la información que he encontrado. Entonces, ¿qué tan común es que un abogado vea este tipo de casos? Porque estoy haciendo una comparación entre este tema y el crimen organizado en mi país. Entonces, bueno, pues en México es así como, pues, no es nada difícil de encontrar. Desgraciadamente es un tema bastante común. Entonces, sí quisiera saber ahora sí, pues, cómo está esta situación en Japón en cuestión del derecho penal. Y si es oh, que usted me pudiese recomendar, no sé, algún libro, algo donde pudiera encontrar más acerca de esto. Entonces, bueno, pues por ahí va mi mira, pregunta. Muchas gracias. va. No, por favor. Bueno, qué gusto que estés conectada desde México. Qué tema tan interesante. Justamente, no soy especialista en esa área. Yo te puedo dar mi percepción y luego también recomendar una conferencia que vamos a tener en este año específicamente sobre ese tema, sobre el crimen organizado en Japón, que me parece muy interesante. Eh, Mi percepción es que no los encontrás a los yakuza en la calle y en general tienen muchos negocios corporativos legales, porque generan mucho dinero también. O sea, están en el crimen organizado, pero a su vez tienen negocios comerciales. Y hay abogados que los atienden. Algunos tendrán temas de conciencia y no querrán saber nada, pero tal vez el folclore esto del yakuza que tiene el dedo cortado o tiene el tatuaje y eso es a veces más para el folclore, que existir existen, pero uno no los encuentra sino más. En general los que tienen mucho poder, ¿cómo decirte? No utilizaría la palabra respeto, pero eh, no son tan mal vistos. Porque en general, insisto, tienen negocios con mucho beneficio económico, ¿no? Eh, no recuerdo, Cecilia, cuándo es que Ah, tenemos la conferencia de la doctora. justamente es la próxima semana. La Ay, próxima justo, semana vamos a Elizabeth. tener, es una especialista en realidad en Latinoamérica, trabaja crimen organizado en Colombia, pero es japonesa ella y hace trabajo de campo acá en Latinoamérica, pero le pedí especialmente, ¿no? De esto, porque luego la siguiente semana va a ser el profesor Francisco Barberán que va a hablar sobre derecho penal, así que un poco está Así integrado que eso, van a tener es presentación. muy interesante. Sí, Mm. además Elizabeth puede recibir a la doctora Ah, japonesa sí, en se México, llama, mira, ya que sí, está. Fukumi Sayaka.
Sayaka Fukumi trabaja en la Universidad de Ritsumeikan, universidad con la que tenemos convenio, y además, bueno, si bien se maneja mucho mejor en inglés, pero habla español también, así que todo, le podés pedir bibliografía también. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, me Se le ha alegra que sea encendido útil. a Elizabeth justo que está investigando este tema, ¿no? Es Sea de un utilidad. tema que en general no se trata mucho porque tiene cierto tabú, como decías, Elizabeth, pero tampoco están tan mal vistos, si no los encuentras en la calle fácilmente. Sobre el tema de bibliografía, sí les quería comentar, les vamos a enviar algunos libros recomendados. Lamentablemente en español hay muy poco. Sí hay unas obras excelentes editadas en España por la Universidad de Zaragoza. Justamente uno de los profesores y autores es el doctor Francisco Barberán y la doctora Carmen Tirado, que es un compendio general de derecho japonés, muy interesante, con muchos autores. La Universidad de Zaragoza y en general las universidades españolas tienen muchos libros editados sobre derecho japonés. eh, Sobre Yakuza creo que también he visto algo, Elizabeth, así que podrás buscar por ahí. Creo que es un desafío muy grande para toda Latinoamérica que nosotros también podamos comenzar a investigar y a publicar y a editar en español. En inglés sí es más fácil, hay mucha información en inglés, eh, pero bueno, estamos en deuda un poco Latinoamérica. Bueno, el Colegio en México también, les voy a compartir algunos artículos muy interesantes del doctor Fernando Villaseñor. El Colegio de México también hace una obra muy importante en investigación sobre derecho japonés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, Joaquín Rodríguez tiene, bueno, pregunta si hay Ah, algún no lo vi. argentino inscrito en la federación. ¿Tenés idea? Que yo sepa, argentino no, pero el otro día Alberto había conocido a uno que es, me parece que brasilero, dijo. Brasileros sí hay, argentinos no. No sé si quieren hacer Bueno, puede ser Iván. Ah, Iván, manteneros al tanto. eso hay que hacer Serás, nu- el esfuerzo. Espero serás que salga. nuestro gran representante. De primera hora. Sería Primer todo un abogado, honor. Ojalá sea posible participar. será nuestro primer abogado argentino inscrito en Japón. ¿Alguna pregunta, comentarios? Pueden abrir el Pregunta para la doctora Onaja, Ah, ¿van a seguir entonces los conversatorios? Sí, sí, Porque sí. yo entendía que hoy era la última, yo me había inscrito por Sí, sí. JICA y No, no sabía si sí. se sumaba. A todos los que están inscriptos les vamos a enviar el cronograma de las conferencias regulares. No pertenecen a estas 4 clases especiales, pero también tienen que ver con el derecho. Así Por eso. que a todos les voy a enviar, porque justamente vienen ahora estos 2 profesores españoles de Zaragoza y 2 profesores japoneses, 2 profesoras. Una de ellas no es abogada, pero la otra, por ejemplo, fue presidenta de la Sociedad Japonesa de Derecho Internacional y es especialista en Derecho Internacional Público también. Derecho del Mar trabaja ella. Así que se los voy a pasar. Y no todos los licenciados en Derecho terminan siendo Siendo abogados, ¿eh? abogados, claro, Es se dedican a diferente otras a, áreas. a nuestro sistema, incluso muchos embajadores japoneses que vienen aquí, a la Argentina, son licenciados en En Derecho. Derecho. Sí. Sí, sí. Les da Eh, una formación Bueno, no, me amplia, ¿no? alegra que haya muchos interesados y porque hablamos siempre con Gabriela, ¿no? De que esta oferta sobre derecho a veces no tiene mucho eco.
Gabriela, también podés comentar un poco de Brasil y del movimiento que hay en la Universidad de San Pablo. No sé si querés Sí, cómo comentarlo. no. Sí, cómo no. Este año aún no llegó la información sobre el curso, pero también dentro de lo que es el marco Cátedra Laica, en San Pablo hay una cátedra especial que se llama Fujita Ninomiya, que tiene convenio con la Universidad de San Pablo, de la Facultad de Derecho, y han realizado cursos muy interesantes, que eso es lo que también aspiramos, a hacerlo con otras universidades japonesas, sobre todo, más que la parte histórica, es sobre la actualidad y sobre las novedades jurídicas japonesas. Eso es muy, muy atractivo para nosotros los abogados latinoamericanos, ¿no? Porque además lo dictan profesores de derecho, insisto, que no necesariamente son abogados, pero sí son estudiosos e investigan el derecho. Perfecto. Me preguntan por la posibilidad de volver a ver a los videos. Estas 4 clases del ciclo especial que organizó Gabriela van a estar a partir de la semana próxima en el canal de YouTube del Instituto de Relaciones Internacionales. Esta información va a ir por mail y cuando salgan los videos les vamos a mandar a todos los links. Y las otras conferencias también, así que pueden consultar la página, del canal de YouTube y van a encontrar también conferencias anteriores que se dieron. ¿Sí? Bueno, ya no queda tiempo, lo único, quedan 3 minutos. Yo A quería ver, agradecer el bien, interés demostrado, porque no solamente hay colegas, sino también es un universo más grande y eso está muy bueno, porque creo que a través del derecho japonés se puede conocer con otra perspectiva al pueblo japonés, ¿no? Eh, son, Han realizado una proeza increíble. Cuando los que puedan investigar un poco más sobre la misión Iwakura es muy interesante sobre lo que han realizado durante 2 años. Estuvieron viajando por diferentes países. Así que, sobre todo, creando conceptos jurídicos nuevos, ¿no? Para el pueblo japonés. muchas gracias, Claudia Milosevic, profesora de historia. Está estudiando historia. Que bueno, también le interesa el tema de cultura, así que me alegro que le haya sido de utilidad. Bueno, muy bien, entonces queda la invitación para el jueves próximo 13. Como es desde Japón, la conferencia va a ser desde Japón, va a empezar a las 7 de la tarde. Así que voy a mandar un recordatorio con la fecha, el horario y el link y el tema que se va a dictar, así como, bueno, el cronograma de las próximas encuentros. ¿Sí? Les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, Gabriela, por la excelente No, por favor. presentación, el entusiasmo que has despertado. Y Gracias, bueno, Cecilia, no, por el no, desafío, porque la verdad, cuando me lo planteó, dije, ay, derecho japonés, vamos. no, muy bien. Y bueno, Me alegro mucho. nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Buenas noches.